Hola y bienvenidos a un nuevo comentario de nuestro estudio semanal del estudio de la lección de escuela sabática, lección que lleva por título ¿Quedó solo Noé? Esta lección en muchas formas cierra lo que comenzamos a estudiar el día domingo: el incremento del pecado, el pacto de Dios con Noé, el diluvio, el arco iris, en fin, todo esto. Y he ahí su nombre, pues después de toda esta historia solo queda Noé y su familia. Ahora, el título de hoy, si bien es cierto, parece algo simple, en realidad tiene una gran importancia para nuestros días, tiene una gran lección y nosotros debemos darle la atención que merece. Bueno, a todo esto vamos a dejar que mejor sea la Biblia quien comience a explicarnos el por qué es tan importante. Dice Génesis capítulo 7, versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Todo fue arrasado por el diluvio. La historia que nos presenta la Biblia, el diluvio que está escrito en la Biblia, es un diluvio universal. Es un diluvio total, no parcial, no de una o dos regiones. Es un diluvio total que barrió toda clase de vida. Y de esa destrucción, el único que quedó con su familia fue Noé. Y eso es lo que está escrito. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Miren, les dije que esto guarda mucha relación con nosotros, con nuestros días. Y esto es porque la palabra quedó y quedó solamente Noé, esa expresión quedó, su raíz hebrea tiene mucha relación con una palabra que para nosotros es común y familiar: remanente. ¿Y en dónde aparece este remanente? Pues en Apocalipsis 12. El dragón se airó y fue a hacer guerra al remanente de la mujer, al resto para estos días. Entonces, cuando hablamos que del diluvio quedó un remanente, quedó solamente Noé, tiene una gran lección como remanente que nosotros debemos aprender de Noé. ¿Qué hizo Noé para que solo él fuera el remanente de ese mundo? ¿Cómo podemos nosotros ser como Noé para formar parte de ese remanente? Entonces, entendamos eso. De todo el diluvio hubo un remanente, y ese remanente fue Noé y toda su familia. Lo demás fue destruido totalmente por el diluvio. Bueno, para reforzar esta idea, que no solamente es propio de Noé, existen otros dos versículos que se relacionan con esa expresión quedó y remanente. Vamos a leerlos y luego seguiremos sacando lecciones y conclusiones de todo esto. Otro de los versículos que guarda relación con esta expresión remanente o quedó se encuentra en Génesis 45:7. Cuando José se da a conocer a sus hermanos y luego de que, entren todos pues en ese cuadro de sorpresa, José les dice esto: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Dónde encontramos aquí esa expresión quedó o remanente? En la palabra en posteridad. Miren, más o menos leeríamos así, si traduciríamos como remanente. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente sobre la tierra, y para que puedan tener vida por medio de una gran liberación. Apreciados amigos, como mencioné hace un momento, la expresión quedó nos señala que de todo un gran grupo solo quedará un remanente, como fue el caso de Noé. Ahora, José añade una lección más, que es Dios quien cuida la historia para que en este mundo se mantenga un remanente. Por eso dice: Dios es el que me envió. Y Dios lo hizo para que de todo lo que viene ocurriendo quede un remanente sobre la tierra de ustedes. Miren, el que cuida, el que guarda a ese remanente es Dios. ¿Quién guardó al remanente en el caso de Noé? Fue Dios. ¿Quién está haciendo todo lo posible para que haya un remanente del pueblo de Dios? En el caso de José, es Dios.
Entonces, apreciados amigos, aquí viene otra idea. Será Dios quien cuide a su remanente. En Isaías 4:3 también hay otra expresión similar. Dice, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere debajo en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Creo que aquí es más fácil, ¿verdad? Y acontecerá que el remanente en Sión, el que quede en Sión, el remanente en Sión. Entonces, miren, aquí lo mismo podemos entender. El remanente en Sión será llamado santo. ¿Quién está haciendo todo esto? Es Dios. Y esa expresión santo nos añade otra lección. ¿Y cuál es esta? Que este remanente no puede vivir igual que el resto de la población del mundo. Porque es santo, es apartado, tiene un propósito especial. Entonces, hasta aquí vemos 3 puntos. En primer lugar, que habrá un remanente de Dios que quede de toda la humanidad en la tierra. Y curiosamente ese remanente es pequeñísimo. En el caso de Noé, una familia. Luego, es Dios quien guarda a ese remanente. Esto nos enseña Génesis 45:7. Y por último, ese remanente tiene que ser llamado santo. No puede vivir, no puede ser igual al resto en su estilo de vida, en su forma de pensar. No puede ser igual. Tiene que ser luz en medio de un mundo que vive en tinieblas. Ahora viene una lección más. Pero esto lo vamos a leer en el siguiente comentario, ya no en un versículo, sino en el siguiente comentario. No podemos pasar por alto, dice este comentario, el hecho de que el remanente que sobrevivió a la primera catástrofe mundial era gente de fe y confianza. Aquí viene esa otra lección. Dios preservó y guardó a su remanente, al remanente de Noé. Eso es verdad. Pero para que esto se cumpliera, no olvides, Noé necesitaba creer, confiar, tener fe en Dios. Si no, esto era imposible. Lo que quiero decir es que la fe es fundamental. Noé creyó, confió en lo que Dios decía. Así las personas de su época, así la ciencia de ese momento dijera todo lo contrario, Noé entendió algo. Por sobre todo razonamiento humano está la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, voy a creer. Y si Dios se manifiesta así, voy a creer. La confianza. Por eso les dije, esta historia, el versículo que hemos leído al inicio, guarda una tremenda relación e importancia para nosotros, porque vivimos en una época en la cual cada vez se va cerrando el cerco y la gran mayoría ya no considera a la Biblia como palabra de Dios. Confianza y fe es lo que tuvo Noé y es lo que nosotros debemos de desarrollar en estos días. Miren la parte final, dice como la Biblia utiliza el diluvio, en el caso de Noé, como un tipo de la destrucción del tiempo del fin, y eso lo dice el Nuevo Testamento. El tiempo final serán como en los días de Noé, y nosotros recorremos y estamos en los tiempos finales. Así como en los tiempos de Noé, la destrucción del tiempo del fin, pues fue total y fue un juicio de Dios, nosotros debemos darle mucha importancia y observación a la historia de Noé. Apreciados amigos, cuando Dios ejecuta su juicio, todo aquel que no ha confiado en Dios, todo aquel que confió en sus obras, en sus acciones, todo aquel que creyó que jugando con un pecado, y sea pequeño, escondido, puede librarse del juicio de Dios, está muy equivocado. La destrucción que traerá el Señor será total. ¿Qué puedo hacer para liberarme de ese juicio? ¿Qué puedo hacer para salir vivo? Apreciado amigo, tú solo tienes que confiar en Dios, en su gracia, en su misericordia. Recuerda, Noé no hizo ningún mérito humano que le permitiera alcanzar la salvación. Fue un regalo gratuito que Dios le dio
porque este hombre confiaba en él. Y es lo único que tú tienes que hacer, confiar en Dios, confiar en su gracia, confiar en su misericordia. De lo demás se encarga el Señor. Pero querido amigo, te animo a que sigas confiando en las maravillosas promesas que tiene nuestro Señor en su palabra. Recuerden que ya estaré publicando el bosquejo de toda esta lección. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.